Con una buena carga de mentalidad positiva y una guía asertiva le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos un domingo más aquí desde la cabina central de Radio Urbano en su programa Sinceridad. Estamos totalmente en vivo y es domingo 15 de junio de este 2025, 8 en punto de la noche. Y bueno, les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, ya preparados, Mile. Así es. ¿Cómo estás, Milena? Bien, gracias, pastor, gracias por la invitación y les mando un abrazo de Día del Padre. Felices, Día del Padre, sí, señora. Para cada uno de ustedes. Ahorita les vamos a dar por dónde se pueden comunicar. Un abrazo. Así es, y bueno, antes de arrancar, pues vamos a orar, vamos a poner todo en las manos del Señor. Así para que ya pastor. Después desarrollemos el tema que traemos. Padre, te damos gracias en esta linda noche, gracias por una oportunidad más que tenemos a través de Radio Urbano de poder llegar a tantas personas que sabemos que nos acompañan domingo a domingo a través de estas ondas radiales dentro y fuera del país, con un mensaje tuyo, un mensaje de tu palabra, Señor, y bueno, disponemos todo nuestro ser a recibirla, Señor, espíritu, alma y cuerpo, para que esa semilla que es tu palabra pueda caer en una buena tierra, Señor, y dé el fruto que tú esperas que ella dé, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, pastor. Entonces sería urbano106.com. Ahí en el chat en vivo usted manda su mensajito de dónde nos está escribiendo, alguna duda también que usted tenga y ahí estaríamos leyendo más adelante. También tenemos un WhatsApp, pastor, 6065-1059. No se puede 6065-1059. Solamente usted nos escribe porque no puede mandar audios y aquí les leemos. Y fuera del país, el signo más 506-6065-1059. Un saludo especial a las personas que se conectan ahí cada noche, Irma Macís, Cecilia, ahí también está Jorgito, que a veces no están ahí en sus nombres, pero ellos están ahí al pendiente. En los centros penitenciarios también, la cárcel La Reforma, San Sebastián, Cocorí en Cartago, La Leticia, San Carlos, Guapiles, la cárcel de mujeres. Bueno, para todos ellos un abrazo, animarles a seguir adelante siempre, ¿no? Bueno, hoy fue el Día del Padre. Bueno, hoy fue, no, pues sí, ya prácticamente se está terminando. Sí. Día del Padre. Hoy estuvimos ahí compartiendo en la iglesia de Cartago también algo como dicen por ahí, mil honor a quien honor merece, ¿no? Así entonces, es, sí. Es hay bueno hombres también. Muy esforzados, valientes. Así es, bueno, aunque el Día del Padre no tiene tanto despliegue como el Día de la Madre, ¿no? Pero bueno, o sea, por lo menos a ellos se les da su lugar. Siempre es en línea lo que la palabra dice de honrar a padre y madre, entonces siempre hay que dar el reconocimiento como tal. Algo de eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, y ahorita les digo de qué se trata, pero antes de meternos ahí al tema, comentarles o compartir con ustedes algunas cositas de lo que es la Biblia, la palabra como tal, porque vamos para un libro de la Biblia, y ahorita les digo cuál es el objetivo de por qué lo vamos a desarrollar. Bueno, la Biblia cristiana obviamente pues es un compendio de 66 libros, ¿no? La palabra Biblia viene de biblos, básicamente que quiere decir libros, 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, ¿no? Sí. Y mire, y la Biblia, hablar de la Biblia es toda una doctrina, ¿no? Y podríamos echar aquí no sé cuántos programas hablando de la Biblia, que fue escrita en varios idiomas, en varios continentes, por diferentes personas a través de 1500 años, que tiene un solo hilo conductor porque es inspirada por la misma persona, que es el Espíritu Santo de Dios. Pero bueno, es toda una doctrina. Algunos detallitos nada más. Bueno, la Biblia contiene una cantidad de libros, o sea, algunos más extensos que otros. El libro que tiene más capítulos es el libro de Salmos, que tiene 150. Y dentro de los Salmos, mire, el capítulo más extenso es el Salmo del 119, que tiene 176 versículos, imagínate. Mientras que el Salmo más corto es el Salmo 117, que tiene 2 versículos. Qué curioso, ¿no? Y entonces, bueno, les decía que hay libros muy extensos, pero también hay libros en general muy cortos. ¿Por qué? Porque se caracterizan por ser cartas. O sea, las cartas por lo general, aunque hay algunas cartas que son bien largas, pero las cartas prácticamente eran, digamos, textos en términos generales relativamente cortos, ¿no? Dentro de esas cartas que hay en la Biblia y específicamente en el Nuevo Testamento, digamos que de las más breves que hay está la segunda y tercera de Juan. Son de las cartas más breves.
Y bueno, las cartas tienen, bueno, los que No, nosotros somos de la generación ajá, que todavía no, y alcanzamos, todavía ¿no? usted se acuerda de los telegramas, pastor. Exacto, eso eran mucho más cortos. Más cortos. Pero digamos que un telegrama sí era como un mensaje sí, casi que en porque clave le Morse, cobraban ¿no? por cada línea que usted escribiera. Pero Ajá. una carta en sí, era sentarse a escribir una carta era algo que requería dedicación y uno, ¿qué es lo que voy? Porque las cartas tienen una estructura, ¿no? Tienen un saludo, tienen un desarrollo y al final tienen una Y una despedida, ¿no? Y a veces, bueno, hoy en día las generaciones de hoy no, mire, pero en nuestras generaciones sí. se valoraba más una carta que hasta una misma llamada, ¿no? Sí, Porque la sí. carta uno la leía y después uno la volvía a leer Ajá. y después uno la volvía a leer. Entonces a veces se O sea, valoraba ahí más una gastas carta, tiempo, ¿no? ahí gastas, Sí, claro. gastas tiempo. Pero bueno, y eso pasa también, hoy en día ya no, hoy en día las cartas no se valoran. O sea, ya, ¿a quién le importa? Ya la gente no tiene ni tiempo de leer una carta, ni mucho menos, ¿no? Mándeme un mensajito ahí en 2, 3 palabras, dígame lo que necesita y ya te contesto, ¿no? E igual pasa con la palabra de Dios, si la tomamos como una gran carta, ¿no? Sí. O sea, que Dios nos ha escrito, entonces la gran gente ya no la valora, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a estar hoy trabajando, digámoslo, en tercer libro de Juan, o la tercera carta que Juan escribió. Para los que tienen su Biblia Para al los que tienen lado. la Biblia, sí, Ajá. obviamente la gente que le gusta ir siguiendo. Es una buena práctica que a medida que usted escuche algún mensaje bíblico o un Sí. mensaje que supuestamente sea de la palabra, y digo supuestamente porque hay muchos mensajes que se dicen que son de la palabra y usted con Biblia en mano va viendo lo que la persona va diciendo y dice, no hombre, pues eso no está en la Biblia, o eso está mal enfocado, o está mal interpretado. Entonces, qué bueno sería que todo lo que usted escuche, que se supone que es de Dios, usted lo pueda corroborar y que esté respaldado por la palabra como tal. Entonces vamos a estar hoy básicamente en el tercera carta de Juan, porque esa es una carta de amor, mire, De amor. escrita de Juan Para un amigo. a una persona muy especial para él, pero vamos a hacer el Sí. ejercicio hoy de suponer, digámoslo así, de que esa es una carta de amor, Ajá. escrita del anciano que habla ahí. Juan se identifica como el anciano, Se dice denomina, del ajá. anciano a Gallo, pero no va a ser del anciano a Gallo, sino que va a ser del anciano de Días, de Dios mismo para cada uno de nosotros, ¿no? Amén. Pero bueno, el caso es que en estas cartas de Juan, que Juan le escribía a la iglesia, pues era muy común, ¿no? De que, como siempre, ¿no? Miren es el amado las advertencias. Juan, el apóstol amado, ¿no? El apóstol amado, sí. Ajá. Digamos que cuando los apóstoles escribían a las iglesias siempre era con esas advertencias, ¿no? De que se cuidaran de falsos maestros y todo. Entonces, en ese entonces, pues en la época en que Juan estaba escribiendo las cartas, había muchas personas, en buena teoría, misioneras, ¿no? Que iban de ciudades en ciudades. Eran Y las entonces, primeras iglesias. y la gente pastor. tenía esa Ajá. tendencia, Sí. y la gente que era misionera, ellos no son como los misioneros de ahora, mire, que los misioneros de ahora tienen que tenerles hotel 5 estrellas y viaje en avión, no. En ese entonces los misioneros dependían mucho de los mismos cristianos, ¿no? De la hospitalidad de los cristianos, básicamente. Entonces, De la las generosidad. Exacto. Ajá. Las iglesias tenían la tendencia a ser muy generosas, lo que dice Sí. Milena, a ser muy hospitalarias, porque era algo Exacto. que nos mandaba a ser hospitalarios, ¿no? Como Claro. tal. Pero bueno, siempre habían esas advertencias como tal, ¿no? Y por eso es que en 2 de Juan, versículo 9, hay una advertencia bien clara que Juan le hace a la gente y le dice, vea, tengan cuidado porque el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces, y el que se extravía y no persevere, pues ese no tiene a Dios, ¿no? Dios. Y entonces dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, pues no lo reciban, por lo que les estaba diciendo, porque la tendencia era a recibir a esta gente que venía, supuestamente Sí. porque venían con un traje de misioneros, de evangelistas, ¿no? Entonces les decía, si alguien les viene a ustedes con algo raro, no lo reciban, Si no ni le le digan den la bienvenido, bienvenida. ¿no? Porque si le dicen bienvenido, ustedes participan en esas malas obras, ¿no? Entonces, pero eso está en 2 de Juan, pero vamos a estar nosotros en 3 de Juan para que vayamos y vamos a hacer el ejercicio de ir leyendo la carta, y porque es una carta de amor, acuérdese, ¿no? O sea, tal vez, insisto, ¿no? O sea, las generaciones de ahora no son de cartas, pero bueno, ahí está escrita la palabra y tenemos que desarrollar. Sí. Esto no es de generaciones ni de culturas, mire, sino de que uno quiera realmente de corazón agradar a Dios, ¿no? Pastor, antes de que empieces ahí, cuando dice no participes, o sea, participarás de sus malas obras, o sea,
ahí nosotros estamos tomando una responsabilidad. A veces queremos quitarnos nosotros de la responsabilidad. Dice, no, yo no sabía, pero no. Usted tiene que ser responsable de lo que está haciendo y con quién está participando. Que eso era lo que veníamos hablando ahora en el carro, ¿no? Ajá. Que uno dice, es que hay gente que dice que es que les enseñaron mal. Sí, claro, hay muchísima gente que está mal doctrinada, Ajá. mal enseñada, pero noticias, o sea, eso no es Ojo. algo que va a justificar a nadie delante Ajá. de Dios. ¿Por qué? Porque si alguien llega delante de la presencia de Dios y a dar cuentas y decir, es que a mí me enseñaron mal, y entonces le va a decir, el Señor le va a hacer la misma pregunta que Jesús le hizo a Pilato, pero eso que tú me estás diciendo es porque tú lo escudriñaste, lo investigaste, o es que lo escuchaste de alguien. Entonces más de uno va a decir, ay, no, eso fue que yo lo escuché. Digo, pero lo corroboraste en la palabra, o sea, de que realmente lo enseñó Jesús, lo enseñaron. No, pero yo lo escuché. No, eso no va a justificar a nadie. La ignorancia bíblica es una ignorancia escogida, ¿me entiendes? Ok. Entonces, por eso es que les decía ahí, ojo vivo. Ojo ¿no? vivo. Obviamente no les dice así, ¿no? Pero ojo, que si usted está en una doctrina que no es de Cristo, esa persona no tiene a Dios y no participen en eso. Es responsabilidad. Si la gente hoy en día que participa en tantas doctrinas que no son de Cristo, mire, Sí. entendieran lo delicado que es participar en esas malas Así obras, es. dejarían de hacerlo, ¿no? Ujú. Pero la gente sigue participando Siguen en con esas ese malas obras, velo. ¿por qué? Ajá, porque pereza. Porque no es un quieren. evangelio atractivo, ¿no? Ajá, sí. Es un evangelio light. Pero mire, vamos a leer A la la carta. carta. ¿Qué te parece? Te invito a Sí. que leamos la carta Aquí con estoy. toda la gente que nos sigue, ¿no? Así Básicamente es. tercera de Juan, porque es una Un carta bien abrazo. interesante y cada uno de los versículos ustedes van a dar cuenta que, insisto, ¿no? Haga el ejercicio, no es que el anciano Juan obviamente le está escribiendo a Gallo, sino entienda, Dios le está escribiendo a usted. Usted que Así está ahí es. al otro lado del dial, usted que está Personalícelo. escuchando por Ajá. internet, por el celular, por donde sea. Esta es una carta que Dios le está escribiendo a usted, ¿no? La vamos a ir leyendo, use la imaginación, acuerde que eso todo lo podemos hacer como tal, ¿no? Entonces dice el versículo 1, dice, el anciano a Gallo, ¿no? Entonces ahí póngale su nombre, el anciano Dios, anciano de días a usted, dice, el amado a quien amo en la verdad. Entonces imagínese que empiece esa carta ahí, que acuerde, Dios se la está escribiendo a usted y él está diciendo, póngale su nombre, a quien amo en la verdad. Entonces, bueno, imagínese usted. Entonces ahí vendría una la primera pregunta y diría, wow, ¿y será que Dios sí me podrá escribir eso a mí? O sea, ¿hasta dónde me he preocupado yo de que Dios realmente me ame, no? O sea, Así es. o estoy haciendo los méritos suficientes como para que Dios me ame, Ujú. y entonces ¿a quién ama el Señor, no? ¿Quiénes son los que aman a Dios? O sea, y todas estas preguntas las hago, ¿por qué? Porque hay una falsa enseñanza que dice que Dios ama a todo mundo. A todo el mundo. Que el amor de Dios es incondicional, que no importa la manera en que nosotros vivamos, lo que hagamos, lo que actuemos, Dios nos ama porque Dios es amor. Eso es lo que se enseña, ¿no? Ujú. Pero no es así, eso no es una doctrina que está respaldada por la palabra. Lo que nos enseña a nosotros la Biblia es que el amor de Dios es condicional. Sí. O sea, Dios ama a quienes? Al que le ama. A los que le aman, Al que ¿cierto? le ama. Dios Es ama a los que le reciprocidad. aman. Ajá, reciprocidad. ¿Y quiénes van a encontrar a Dios? Los que temprano le llaman. Los que lo buscan, ¿cierto? Los que lo buscan. Pues si usted es una persona que nunca busca a Dios, pues téngalo por seguro que nunca lo va a encontrar, Sí. porque a Dios lo encuentra ¿quién? El que lo busca, ¿no? Entonces ahí lo primero que tenemos que preguntarnos en el primer versículo es, Sí. wow, ¿calificaré yo para que Dios me escriba esta carta? Porque el anciano le está escribiendo al amado, a quien ama en la verdad, ¿no? Cuando la Biblia habla de la verdad, porque a Jesús le preguntaron una vez, ¿y qué es la verdad, no? Lo que pasa es que Pilato no esperó la respuesta. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿qué más? La vida Y la verdad, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad básicamente se encierra en la persona de Jesucristo, en su evangelio, en la doctrina de Él, en la palabra como tal. Así es. Entonces, se entienda eso. Primero que tendríamos que hacernos la pregunta es, ¿será que Dios me podrá escribir a mí, al amado? ¿Amo yo a Dios? ¿Me amará Dios a mí? Bueno, entienda que Dios ama a los que lo aman. ¿Y quiénes aman a Dios? Los que guardan su palabra, ¿no? Así es. Los El lo que ama, obedecen. guarda su palabra. Entonces, preocúpese usted primero por amar a Dios. ¿Para qué? Para que Él lo ame a usted, porque Él ama al que lo ama, ¿no? ¿Y cómo sabe que usted ama a Dios? Cuando usted guarda su palabra, cuando usted camina en obediencia a Él. Obviamente, previamente a eso tiene que haber habido un nuevo nacimiento, que usted le haya entregado su vida a Él. Un que arrepentimiento que usted haya genuino. hecho, que usted haya hecho suyo el sacrificio del Señor en la cruz y Ajá. todo eso, ¿no? Entonces, versículo 1, mire, hágase esa Facilísimo. pregunta, ¿no? Yo espero y anhelo en mi corazón que todos los que están oyendo digan,
Uy, pastor, ya pasé ese versículo 1. Sigamos al 2, pastor. Amén. Nets, como diría uno, nets. Porque sí, ya es una carta que Dios me está escribiendo a mí, al amado, a quien Él ama en verdad, ¿no? Entonces, esperemos que sí. Básicamente, acuérdese de eso. Dios ama a los que le aman. ¿Quién ama a Dios? Los que guardan su palabra, ¿no? ¿Cómo guarda usted su palabra? Cuando usted camina en obediencia, haciendo la voluntad de Él. Y lo que hablamos hoy en la iglesia, mire, no hay mejor manera de demostrarle amor a un padre que la obediencia. Por eso es que Dios dice, yo lo que quiero es obediencia, a mí no me sacrificios, no. Estoy cansado de esos sacrificios. Así es. Versículo 2 dice, amado, bueno, ya acuérdate que ya pasamos el versículo 1, ¿no? Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Amén. Y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? Amén. Así Entonces, es. imagínense los anhelos del corazón de Dios para cada uno, porque Él mismo lo dice, yo solo pensamientos de bien tengo para ustedes, ¿no? Y aquí hay otro problema, mire, un concepto errado de lo que se enseña en la mayoría de las iglesias de lo que es el concepto de prosperidad, ¿no? Prosperidad. Y de prosperar, o sea, la gente asocia el prosperar con el dinero, ¿no? Y por eso es que hay una doctrina de un evangelio falso, que no es evangelio, es simplemente doctrinas de demonios de la prosperidad, ¿no? Y que asocian que un cristiano, una buena relación con Dios, está muy relacionada a tener bienes materiales y todo eso, ¿no? Entonces, realmente, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de prosperidad? Prosperar es avanzar en el propósito de Dios, ¿no? Una persona, en la medida que avance en el propósito de Dios, está prosperando, con o sin plata, mire. Así es. Lo que pasa es que cuando uno se mete en las cosas de Dios y uno ordena su vida y uno comienza a caminar en verdad, a ser honesto y todo eso, uno va prosperando en su relación con Dios. Y hay otras cosas que la Biblia lo llama añadidura, que se van ordenando también, ¿no? Y entre ellas las finanzas también. Por eso es que Él dice, yo anhelo que tú prosperes en todo. Así como prospera, ¿qué? Tu alma. Tu alma, ¿no? Ajá. Porque, mire, para que el alma prospere, ¿necesitará plata? No. No, porque el alma es algo espiritual, ¿no? Así es. Recuerda que la Biblia dice que uno tiene que acomodar lo natural con lo natural y lo espiritual con lo espiritual, ¿no? Entonces, las cosas naturales con las naturales y lo espiritual con lo espiritual. Sí. Es muy probable que uno, para prosperar en lo económico, pues tenga que ordenarse, organizar sus finanzas, hacer sus inversiones, eso está bien, pero para prosperar el alma, digámoslo así, necesitamos cosas espirituales, necesitamos fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Dios y todo ese asunto, ¿no? Y entonces Él dice, está bien, y que tengas salud también, ¿no? Que tengas salud, y mira, eso es una... Y hace falta, hay mucha gente una buena enferma. intención, ¿no? Que uno como padre o alguien a quien uno no ama, yo creo que lo primero, bueno, a veces uno lo pone en las tarjetas, no, es que somos muy vulnerables, frágiles, pastor, y la enfermedad. Pero a veces cuando uno tiene buenos deseos con alguien, uno siempre dice, bueno, la salud primero, ¿no? Salud. O sea, es lo primero, primordial. Para poder avanzar. Mientras tengamos salud, lo demás, después nos preocupamos de lo demás, pero la salud es lo más importante. Como tanto dice, yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud, ¿no? Por eso es que pone la salud de importancia. Y qué bueno, mire, es que uno aproveche realmente esas épocas de buena salud para que uno pueda hacer cosas para la obra, ¿no? Sí. Hay gente que a veces está en sus mejores años de salud, de fortaleza, de vigor, y no hacen nada, ¿no? Y ya después, cuando están deteriorados, decaídos, ahora sí quiero servirle al Señor. Ahora ya no puede caminar. Pastor, ¿usted está queriendo decir entonces que eso ya no sirve? Sí, pues claro que sirve, ¿no? Pero qué bueno sería que cuando estabas bien, conocer los tiempos, lo hubieras hecho, ¿no? Entonces, qué bueno hubiera sido, ¿no? Bueno, entonces, ahí en ese versículo 2, anhelos del corazón de Dios, realmente de que uno prospere, digámoslo, en todo, y que tenga salud así como prospera el alma. Y ya usted sabe que cuando el Señor habla de que quiere que prosperemos, no quiere que nos llenemos de plata, aunque no es que esté malo, ¿no? Insistimos, Dios no tiene problema con el dinero, el problema es el amor al dinero. La avaricia. Pero lo que el Señor anhela realmente es que nosotros prosperemos en el alma, ¿no? Subamos un escalón más, exacto. Un peldaño. Porque imagínate, miren que si esta gente que predica la prosperidad, y que digan que si uno tiene una buena relación con Dios es porque es próspero económicamente, entonces uno diría, bueno, la persona menos próspera que uno pudo ver o que ha podido ver es nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Imagínate que nació en un pesebre, cuando la familia lo presentó en el templo, solo les dio para una paloma, porque no tenían para una oveja, digámoslo así. Al final estuvo yendo, ya cuando inició su ministerio, su púlpito eran grandes piedras, sus techos eran árboles, la gente que lo rodeaba eran pecadores, publicanos, gente que lo rodeaba. Murió como un delincuente,
lo enterraron en una tumba prestada. Sí. Entonces, eso es Qué prosperidad económica Ujú. para la gente que predica eso. ¿Me entiendes? Entonces no tiene nada que ver, ¿no? O sea, insisto, tampoco quiero decir pues que si uno es un buen cristiano es porque tiene que andar arrancado y no tiene que nada que ver eso, sino que la prosperidad que Dios anhela es en nuestra alma, que prosperemos en el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Las demás cosas vendrán Sí. por añadidura, Por mire, añadidura. vendrán por añadidura. Entonces, ahí está el anhelo. Algunos consejos, digámoslo, en línea a lo que ya usted acaba de ver, lo que es prosperar. Algunos consejos para que usted sea prosperado, digámoslo así. Porque en otras iglesias, ¿sabes qué les diría, mire? Vaya pacte. Pacte con Dios y de aquí y allá para que sea prosperado. No. Los verdaderos consejos para prosperar es camine en fidelidad y en obediencia a la palabra de Dios. Amén. En la medida en que camine en obediencia, usted va a ser bendecido. Si no, vaya y pregúntele a Naamán, aquel que le mandaron a que se sumergiera en el río Jordán. Jordán, ya En sabe. el río Jordán y no quería hacerlo y al final lo hizo y fue sano, ¿no? Entonces, camine en fidelidad, camine en obediencia, sea una persona íntegra, sea una persona fiel, Recta, sea un buen honorable. mayordomo, ¿no? Así es. Responsable de todo, dueño de nada, sea fiel en lo poco y ya verá que el Señor en lo mucho lo va a poner. Así es. Sea portador de buenas nuevas, ¿no? De Amén. aquella gran comisión que el Señor nos dio, que vayan, prediquen, hagan discípulos, enseñen lo que han aprendido. O como dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Se acuerdan? O lo que le decía Felipe al eunuco, es que yo no... ¿Te acuerdas cuando Felipe encontró al eunuco que le dijo, oye, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Está leyendo, Nadie me ¿te acuerdas? explica, nadie Está me leyendo explica. Isaías y le dijo, pero es que si nadie me explica. Sí. Y al final, después de que le explicó, se bautizó y todo. Entonces, que no nos agarre y no nos suceda como en el libro de Jueces, que se levantaron generaciones que no conocían de Dios, ¿no? Ajá. Entonces, porque cuando uno no conoce, no ama, y cuando uno no ama, no respeta, y si uno no respeta, pues uno no obedece, a uno qué le importa, ¿no? Pastor, Entonces, sea portador de buenas ajá. nuevas, ¿no? Sí, todas esas recomendaciones que está dando, todas esas que tan lindo suena, pero si una persona nada de eso, no ha prosperado, pastor, no ha avanzado, se estancó, ¿qué pasó? Es que estamos hablando, mire, que si Ah. una persona no es fiel, no es obediente a la palabra, no es buen No, administrador, no, aunque sea obediente. no es portador de Ajá. buenas nuevas, no predica, porque para eso todo hay que prepararse. Y voy a terminar los consejos para Ajá, contestarte. ajá. Camine como Él caminó, o sea, acuérdese que el Señor cuando inició su ministerio dijo, bueno, yo ya estoy aquí, el Espíritu de Dios me ha ungido, porque yo vengo a lo que vengo. Yo vengo ¿a qué? A dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bueno, tantas cosas que el Señor vino a hacer. Entonces, caminemos en esa misma línea. Ahora se dirán, pero pastor, ¿cómo vamos a hacer lo que lo que Jesús hizo si Él era Dios? Estamos capacitados, tenemos el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que ungió al Señor y que le dio esa capacidad de hacer tantas cosas que Él hizo. Es más, dice la Biblia que nosotros estamos llamados a hacer cosas mayores todavía. Sí. Entonces, caminemos como Él caminó, ¿no? Llevemos almas a los pies del Señor. Acuérdate de ese paralítico que los amigos lo llevaron a los pies del Señor. O sea, cosas de esas podemos hacer, mire. El Valle de los Huesos Secos que hablamos en estos días, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, Milena lo que pregunta es, bueno, si una persona hace todo eso y no prospera, ¿qué pasó? Es muy difícil que una persona haciendo esas cosas no prospere. Mire, la gente no prospera, no avanza. ¿Por qué? Porque no hace esas cosas. Porque la gente no entiende la oportunidad de prepararse, de crecer en el conocimiento, de fortalecer su relación con el Señor. Porque cuando usted fortalece su relación con el Señor y camina con Él, usted cada vez que lo conoce a Él más, usted cada vez se va a sentir como Pablo diciendo, wow, yo soy deudor. O sea, lo que yo tengo no me lo No puedo es quedar, mío. yo tengo que compartirlo, yo tengo que darlo. Entonces, por eso es que la gente no avanza. ¿Por qué? Porque su fe no es la que el Señor anhelaría, ¿no? Por eso le preguntaba cada rato a los discípulos, ¿pero dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está lo que ustedes conocen de mí? Así es. O sea, aumenten su fe, o sea, caminen conmigo, conózcame más, ¿no? Entonces, el anhelo del Señor básicamente es que nosotros prosperemos en esa línea. Por eso Pablo siempre que oraba por las iglesias, él decía, vea, yo oro por ustedes, ¿para qué? Para que ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Amén. Para que ustedes crezcan, para que caminen como es digno de un hijo de Dios, ¿no? Entonces, esos son los anhelos de Dios, que multipliquemos, que disfrutemos lo que tenemos como tal, que usemos nuestra vida, nuestra salud, si la tenemos bien, es más, ni siquiera nuestra salud, que usemos nuestra vida, Nuestra enfermos vida. o sanos, para el propósito Sí. de Dios, ¿no?
Es que si usted se enferma ya no va ni a la iglesia. Eso, exactamente. Hay gente que se enferma y ya decaen totalmente y algunos hasta se alejan de las iglesias. ¿Y por qué no has vuelto a la iglesia? Es que estoy en una depresión, estoy decaído, estoy como confundido. Y digo, pero ahí es donde más deberías estar agarradito del Señor. O sea, ¿cuándo va uno al médico, mile? Claro, cuando está enfermo. Cuando está enfermo, o sea, una medicina. ¿Me entiende? Entonces, versículo 2, obviamente el anhelo del Señor, que prosperemos, que avancemos, amén, que no nos quedemos ahí, ¿no? Sí, o sea, estancados. Estamos leyendo una carta, ¿no? Y apenas llevamos 2 versículos. Noticias, son 15. Bueno, versículo 3 dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Wow, imagínese usted. Entonces, acuérdate que esta carta nos la está escribiendo Dios a nosotros, ¿no? Sí, y entonces él dice, wow, me regocijé cuando vinieron y me contaron de ti. Buenas noticias. Y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en tu verdad. Wow. Entonces, estamos realmente nosotros dando un buen testimonio de la verdad, o sea, al punto de que el Señor, que es el que está, al que le llegaron las noticias, se impresione y todo ese asunto. Son preguntas que hay que hacerse, ¿no? Realmente, ni siquiera, aquí no se trata de lo que cada uno de nosotros haya dejado de hacer, mire. Porque hay mucha gente que se vanagloria por lo que ha dejado de hacer. O sea, lo que impresiona a Dios básicamente no es lo que uno dejó de hacer. Sí. Lo que impresiona a Dios es lo que estemos haciendo ahora, ¿no? Ahora. Ni tampoco lo que usted ya hizo, ¿no? Porque el mismo Pablo decía, vea, yo he hecho cosas, pero ciertamente eso lo dejo atrás, porque eso ya es pasado. Yo me enfoco en lo que está adelante, ¿no? A la meta. Mire, hasta los mismos seculares son más sabios en esa parte. Porque ¿sabes qué dice por ahí un filósofo secular? Ajá. Dice, ya lo pasado, no me interesa, ¿no? ¿Me entiende? Y hay mucha gente que se dice que es cristiana, que es hijo de Dios, en el pasado. Que viven del pasado, de lo que hicieron y todo eso, eso ya no impresiona, ya eso ya aquí pasó. Lo que impresiona es lo que estemos haciendo ahora, ¿no? O sea, lo que vayamos a hacer, ¿no? Amén. Recuerde que el Señor no vino a morir por lo que nosotros éramos. Sí. Él vino a morir por lo que nosotros podemos llegar a ser en las manos de Él, ¿no? Sí. O sea, entonces, que realmente el Señor se regocije cuando reciba noticias nuestras y diga, wow, me impresionó de que lo que la gente habla de ti, del testimonio que dan de tu verdad y de cómo andas en la verdad, es decir, cómo vives en integridad, cómo no negocias tus principios, cómo te mantienes firme defendiendo lo que crees, ¿me entiende? Entonces, versículo 3, recuerde eso. Entonces, yo espero que usted haya ido de versículo en versículo y diga, pastor, ya pasé el 1, el 2 y el 3, qué bueno. Pero si se ha quedado en alguno de esos, acuerde que los mensajes que uno siempre da de la palabra son para uno pesarse, para uno meditar, para que uno se ubique, ¿no? Entonces vamos en el 3 y dice, bueno, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Y dice el versículo 4, porque no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Hoy es el Día del Padre, ¿no? Entonces, no hay un mayor gozo para un padre que saber que sus hijos andan en la verdad, ¿no? Básicamente, ese es el mejor regalo. Mire, hoy ahorita estaba viendo, antes de venirnos para acá, viendo en las noticias y que las compras de última hora y que las medias y los calcetines y que ya no sé qué. Está bien, los detallitos está bien. Sí. Pero créame que el mejor regalo que le podría dar a un padre uno es que él sepa que mis hijos andan en la verdad, que mis hijos son personas íntegras, que son personas buenas, que son buenos profesionales, que se han esforzado, que son buenos ejemplos en sus familias, ¿me entiende? Ese es el mejor regalo y es lo que mejor puede agradar a un padre, ¿no? Sí, que está orgulloso de ellos. Que el Señor mismo que nos está escribiendo esta carta, mire, pudiera desde los cielos decir, ¡hey, ahí está mi hijo amado en el que yo tengo complacencia! Es decir, en el que me siento orgulloso. Proverbios 15:20 dice, mire, el hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio menosprecia a su madre. Entonces, le da dolor. Vea, ¿y por qué estamos hablando de esto? Porque hoy hacíamos el ejercicio en la iglesia, ¿no? Decíamos, levanten la mano los que son padres. Bueno, obviamente algunos la levantan. Ahora sí levanten la mano los que son hijos. Bueno, algunos no ni levantaron ni lo uno ni lo otro. Todos somos hijos, ¿no? Todos somos hijos, entonces por eso, como hijos, veamos, porque acuérdate que esta carta nos está escribiendo nuestro Padre, ¿no? Sí, entonces todos estamos leyendo esta carta en condición de ¿qué? De hijos, ¿no? Y entonces entendamos obviamente que no hay mayor gozo para un padre, en este caso para Dios, de saber que sus hijos andan en la verdad como tal, ¿no? Sigamos entonces, versículos 5 y 6 dice, amado, acuérdate que nos está escribiendo, ¿no? Amado dice,
Fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio, de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Acuérdense que lo que les está diciendo ahora, ¿no? Que hay gente que llegaba, que eran misioneros, algunos de verdad. Él hace la advertencia a algunos que son falsos. Y entonces él dice aquí de que valora, acuérdense que nos está escribiendo a nosotros, valora obviamente el servicio que les prestamos a nuestros hermanos y que hacemos bien en encaminarlos como es digno de su servicio, ¿no? Porque hay mucha gente, mire, que quiere servir al Señor. Pero a veces necesita ser encaminados, una ¿no? Guía, porque a veces no saben cómo servir o en qué línea servir. Sí. Y entonces siempre la recomendación que uno le hace a la gente es, vea, si usted, asegúrese de que usted tiene la buena aptitud, con C, actitud de servir, porque la aptitud con P, que es la capacidad, es buena. Ajá. Pero hay mucha gente que tiene capacidades de servir, mire, pero Sí, sirve de mala eso gana. sí. Eso no sirve, ¿no? Eso realmente no funciona así, ¿no? O sea, a la gente hay que encaminarla bien en el servicio no puede ser una carga. No. Uno tiene que Ni deleitarse en murmurar el cuando servicio, está ¿no? usted sirviendo. Ni nada de eso, nada. ni jactarse de eso. También. Porque imagina que el mismo apóstol Pablo decía, si alguien tuviera de qué jactarse, yo más. Claro. Y comienza a dar una lista, ¿no? Sí, Pero él dice, no, Romano, pero no lo voy a sí. hacer, ¿para qué, no? Entonces, básicamente eso, o sea, cuando la gente quiera servir y todo eso, Sí. encamínelos bien, eso sí, pero bien, ¿no? La humildad. Porque si usted los encamina mal, más bien usted va a ser una piedra de tropiezo para la gente, y ya sabemos lo que el Señor habla de las piedras de tropiezo. Entonces, si alguien quiere servir, déjelo que sirva. Es que hay gente, mire, que a veces cuando alguien quiere servir y lo frenan, lo paran, Sí. le ponen obstáculos como tal. Entonces, por eso es que el Señor le decía a los fariseos, es que ustedes están parados ahí y ni entran ni dejan entrar, ¿no? Así es. Entonces hay mucha gente en esto del servicio que ni sirve, ni deja servir, ¿no? O sea, ni hace, como dicen por ahí, mire, ni ¿cómo es? Ni corta ni presta el hacha, ¿no? Ni corta ni presta el hacha. Entonces hay un dicho por ahí que dice que si uno no va a ayudar, mejor que no estorbe, ¿no? Sí, quédese Entonces, calladito. hay que encaminar a la gente bien y todo eso está bien. Sí, de no murmurar. Pero no estar- tampoco ser piedra de Ajá. tropiezo para desanimar a la gente, ¿no? Sí, Con así esa es, cosa, ¿no? contaminarla, Entonces, pastor. lo que el amado, el anciano le está diciendo al amado es, mira, estoy viendo que te conduces bien cuando le haces un servicio a los hermanos como tal, y eso da buen testimonio de ti ante la iglesia como tal, y es bueno que los encamines, dice, como es digno de su servicio a Dios, básicamente, ¿para qué? Para que ellos continúen su viaje. Entonces, Sí. no sea piedra de tropiezo en esa línea como tal, ¿no? Vamos al versículo 7 y 8, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces lo que está diciendo ahí es, Seamos hay mucha gente, mire, ayudadores. hay mucha gente que se lanza al servicio del Señor, Ujú. que realmente es por amor a Él. Amén. ¿Entiendes? Sí. Por amor a Él, básicamente. Y lo que está, por eso es que Él hace mucho énfasis en eso de que a esa gente uno trate de encaminarla bien, o ser hospitalarios, ayudarles para que prosigan, no ser piedra de Enseñarles, tropiezo. enseñarles bien. ¿Y por qué hacer algo la salvedad ahí? Porque no todo el que sirve a Dios, mire, lo hace por amor a Él. No, es por Hay interés. Hay mucha gente que sirve a Dios por amor a ellos mismos. Así Y la es. Biblia, ¿sabes cómo lo dice? Ajá. Por amor a sus propios vientres. Sí, sí. Es decir, por Para sus propios sobresalir, anhelos. ajá, Para sobresalir, para que lo vean. nombren, para la foto. Para que los vean en un estatus diferente, al mejor estilo de los fariseos, ¿no? Sí. Que les gustaban los primeros lugares de las sinagogas, que los llamaran rabí, ¿me entiendes? Porque a la gente le encantan esos títulos como tal, ¿no? Entonces, Sí. la gente que realmente quiere servir al Señor lo hace por amor a Él, sin estar esperando de que nadie le dé a nada, ni le cambio. dé la facilidad, ni nada. Entonces, por eso dice, salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, Sí, básicamente cambio, eso, nada ¿no? a cambio. Entonces, que uno lo haga realmente por amor al Señor, en agradecimiento a lo que Él ha hecho como tal, obedeciendo a un llamado, porque acuerda que el llamado es para todos, ¿no? Sí. Pero no todo el mundo acepta el llamado como tal, como lo hicieron los apóstoles en su momento. Mire que dice que dejándolo todo, lo siguieron, ¿no? Sí. En cambio, ¿de qué? De lo que lo que ellos creían en Él como tal, que creían que era el Hijo de Dios y creían las promesas que Él tenía. Entonces, por eso lo material lo dejaron todo. Imagínate que a veces yo pienso en Pedro, mire, Sí. la vida de Pedro era ser pescador, esa era su vida, ¿no?
Y entonces, por eso es que hay una canción que dice que tú has llegado a la orilla. A la No has orilla. buscado ni a sabio ni a rico, tan solo quieres que yo te siga, ¿no? Ujú. ¿Y acuerdas de esa canción Sí, que la muy tocó antigua Paola. como tal? Entonces a veces yo me acuerdo de la película cuando veía a Jesús de Nazaret, esa escena de cuando Pedro dice, llévese en esas barcas y él va viendo las barcas alejándose Sí, está y dejando con su esas barcas se va trabajo, yendo su- parte de su vida, ¿no? Sí, su trabajo, Entonces, su vida ¿y profesional. por qué lo dejaban? Por amor. Y también, Por amor de él, mire. Ajá. Pastor, por ejemplo, sí que uno dice que va a dejar las cositas ahí por amor, pero a veces nosotros hay parte de interés, ¿sí? Y también nosotros entramos a servir, pero como decimos tú, a servirnos es como porque nos vean. Entonces ahí es donde nosotros estamos fallando, ¿sí me entendés? Y cuando dice por amor a Cristo, y entonces dice, ay, sí, es por amor a Cristo, yo lo hago por el nombre del Señor, pero no aman ni al prójimo, no aman ni a los hermanos, no los quieren saludar. Entonces, ¿cómo van a ellos a servir, pastor? ¿Cómo van a servir? No, si es por amor de Dios, por amor del Señor, por la misericordia que esto, pero si no hablan ni con los hermanos, ni aman al prójimo. Por eso, es que acuérdate que el Señor, cuando el Señor daba las gracias a la gente por todo lo que hacían por Él, ¿te acuerdas? Ujú. Que decían, vean, yo les quiero dar las gracias por todo lo que han hecho por mí, porque... Y entonces la gente, obviamente acuérdate que estamos imaginando, ¿no? Ajá. Entonces todo el mundo mirándose ahí unos a otros y dice, ¿y a qué se referirá? Y dicen, sí, porque es que yo tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber, estuve preso y me visitaron, estuve enfermo y fueron a verme. Y entonces la gente dice, pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Bueno, cuando se lo hicieron a uno de los míos. Sí. Entonces, la gente no puede pretender, Mile, Ujú. que uno puede servir a Dios sin relacionarse con la gente, Sí, ¿no? exacto. Para eso es que existen las ilógico. congregaciones. Es ilógico. Para que uno pueda, las capacidades que Dios le ha Claro, dado a el uno los roce. pueda poner al servicio de la iglesia, El roce de con la gente, ¿no? persona, Pero sí, el es parte- contacto, el es saber parte algo de, de ¿no? la persona que está pasando una necesidad, que vea por qué no llegó, alguna cosa. ¿Sí me Así entiendes? es. Ajá. Bueno, vamos a terminar aquí, Sí. digamos, esta primera parte, porque ya después vienen los consejos de Juana Gallo, Ok. que es los consejos de Dios, pero primero él está haciendo estas advertencias y todo eso, ¿no? El versículo 9 y 10 dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por Ajá. esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Sí. Entonces, este Diótrefes al que está refiriendo Juan es un líder de la iglesia, ¿no? Sí, también Entonces, de en las esa iglesias, mire, hay base mucho de- liderazgo negativo. ¿Entiendes? Porque esta Sí. persona posiblemente era un anciano, era un diácono, era un pastor. Sí. Se trata de alguien de mando porque obviamente dice a quién recibe, a quién no, entonces mueve ciertas fichas. Pero ahí se le menciona en esos 4 aspectos que son negativos, de los cuales nosotros tenemos que cuidarnos. Te dirán, pastor, pues yo no soy líder de la iglesia. No, pero usted es una persona que si usted está en una iglesia preparándose y todo eso, porque usted en algún momento o está sirviendo o quiere servir, ¿no? Ajá. Entonces ahí en lo que el Señor está mencionando aquí en estos 2 versículos, pues hay 4 cosas negativas. Primero, obviamente, esa persona Diótrefes denigraba al apóstol Juan, porque dice ahí que Que le básicamente gusta tener el parloteaba con palabras malignas contra nosotros. ¿Parlotear qué es? Pues hablar, ¿no? Estar ahí Jergas, murmurando, así, estar murmurando. hablando cosas ahí. Entonces, denigraba al apóstol Juan, obviamente, a sabiendas, Mile, Ujú. que las personas de autoridad en las iglesias, ¿quiénes eran? Los apóstoles. Los Ellos eran los apóstoles. encargados de poner el traer el fundamento, mensaje, de sí. poner los fundamentos. Entonces, y no Ujú. solamente con Juan, ahí la gente, porque esa es una estrategia, Mile, que Ujú. usa el enemigo, ¿no? Cuando quieren, digamos, como bajarle el piso a alguien, Sí, serrucharle el piso, lo primero que hacen es dividir. denigrar a la persona, Ajá, ¿no? Como, divisiones. como tratar de descalificarlo, sacarle... Que eso se usa en todos los ámbitos, ¿no? Cuando un político quiere sacar a otro de contienda, lo primero que hacen es sacarle trapitos al sol, ¿no? Sí. Por eso es que eso en la política, obviamente, y a veces funciona porque casi la mayoría de los políticos, no todos, pero la mayoría tienen cola que les maje, como dicen por ahí, ¿no? O tienen rabo de paja, como dicen en Colombia. Por eso es que aquí en las cosas del Señor siempre dice,
procura presentarte como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, irreprensible, ¿no? O sea, sin nada, ninguna cosa de que te cuestionen. Pero quería mencionar las 4 cosas negativas que se dan ahí. Sí. Primero, obviamente, que él denigraba al apóstol Juan, primero, algo muy delicado. Segundo, era que se negaba a recibir a los hermanos que llegaban a la iglesia, ¿no? Sí, aun cuando les hablaban la verdad de Dios. Hay mucha gente, ahora sí dirá pastor, y hay gente que realmente se niega a recibir hermanos en la iglesia. Bueno, de que los hay, los hay. Sí. Hay gente que habla mal de la misma iglesia en la que está, ¿no? Ajá. No está contenta. Eso existe como tal, pero eso tenía esa persona. No tienen esa identidad, ese carácter. Lo tercero, mire, era que echaba de la iglesia a los que recibían en sus casas a esos hombres. O sea, cuando se da cuenta que alguien recibía a alguno de estos misioneros y todo eso, los echaban porque era una persona celosa, porque quería el primer lugar. Y esa es la peor de todas. Ajá, peor de las 4 es que se ponía de primero, es decir, le gustaba figurar como el primero, o sea, era primero yo, segundo yo y tercero yo, que es el famoso egocentrismo que existe mucho entre muchos líderes, mire, que quieren ser más importantes que el mismo Jesucristo como tal, ¿no? Ungido, ahora ya no estamos en los tiempos de Juan el Bautista, cuando Juan predicaba de Jesús para que la gente siguiera a Jesús. No, ahora estamos hablando de que la gente ya ni siquiera le importa que la gente siga a Jesús, sino que sigan a los líderes, ¿no? Al apóstol, al profeta y a todo eso, ¿no? Pero bueno, entonces básicamente en esto lo que está diciendo, recuerde, en la iglesia todos somos un mismo cuerpo, con diferentes miembros. Algunos miembros trabajan más que otros. Así es. Algunos miembros son más visibles que otros. Mire, por ejemplo, en el caso mío, bueno, ustedes no me están viendo a mí, pero si ustedes se encontraran personalmente conmigo, ustedes no van a decir, ay, pastor, qué corazón, qué lindo corazón tiene y cómo bombea. Nadie lo está viendo, porque es quizás el miembro más importante del cuerpo, uno de los que más trabaja, pero nadie lo ve. Sí. ¿Me entiendes? Así hay personas en las iglesias, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que en alguna exhortación que Pablo hace, dice, vea, oren por los que trabajan en la iglesia, más amonesten a los ociosos y todo eso que habla, ¿no? Entonces, eso está hablando Pablo ahí en este versículo, está hablando Juan en este versículo a Gallo, nos está escribiendo Dios a nosotros también para que nos pesemos y pasemos por esta radiografía de saber si de pronto hay en nosotros alguna de esas actitudes que no agradan a Dios como tal, ¿no? O sea, básicamente. Vamos a hacer una pausa ahí para leer unos mensajes y ahorita vamos a ver los consejos, que es la segunda parte, los consejos de Juan a Gallo, que son los mismos consejos de Dios a nosotros. Acuérdense que esto es una carta, ya en estos primeros 10 versículos, él está hablando de las cosas que le han llegado, las noticias, cosas buenas, bonitas, los anhelos que hay en el corazón, pero también algunos problemas que hay y algunos cuidados que hay que tener también, ¿no? Así es, pastor. Voy a leerle 66510. 59. Y aquí hay una familia, pastor, que nos está escribiendo desde Talamanca. Hola, mi nombre es Olman Morales Selles, desde Talamanca. Bendiciones para ustedes en cabina. Saludos a Charline, Denise y su familia. Muchas gracias. Y también está aquí el joven que siempre nos oye desde Heredia, desde Lotes de Peralta. Un abrazo. Ahí está él, ahí en lo que es el WhatsApp. Y ahora vamos con los mensajes que estamos aquí en el teléfono, en el WhatsApp. Vamos a ver, aquí está. Está Marisol Obando, ella está en Cartago, un abrazo a la distancia, Dios los bendiga, pastores, siempre. Floribé también está en Cartago, bendecida noche para todos desde Cartago, Costa Rica. Marco López, hola Marquito, saludos, que Dios los bendiga siempre. Tres Ríos está Marco con su familia. También está Gonzalo y familia, un abrazo, buenas noches. Desde San Ramón de Alajuela están ellos, debe estar lloviendo por allá. Katia y Miguelito están en Cartago, un abrazo Katia y Miguelito, saludos. Erika también está allí, una noche de mucha bendición. Desde Atillo Centro está con su familia. Está David González, hola en Desamparados, muchas gracias por la enseñanza, dice David, un abrazo a la distancia. Janet también está ahí, ella está en San José, muchas bendiciones para los hermanos, manda ella en sintonía. También está aquí mi hermana, feliz día del padre para Eduardo. Ella está en Colombia, Cali, Colombia. Un abrazo, hermana, que el Señor te bendiga mucho y para tu familia. Elsa está en California. Hola, Elsita, un abrazo a la distancia, que el Señor te bendiga. Para las radioescuchas, ella le manda un saludo especial. También ahí está Maribella, conectadita.
Ahí también está también María Isabel, que se ha conectado. Un abrazo a la distancia para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga. Ahí estarían los mensajes hasta el momento, pastor. Ok, bueno, un saludo para todos. Bueno, un saludo para Pamela, un saludo para Maylin. Así es. Para Gigi. Muchas gracias por el espacio para de ellos, sintonía. ¿no? Ok, bueno, estábamos leyendo, acuérdense, hoy es el Día del Padre, carta. entonces quisimos aprovechar la oportunidad para repasar la tercera carta de Juan. Es una carta del anciano a Gallo, una carta de amor, una carta, como todas las cartas, siempre tienen cosas que reconocer, cosas que advertir, porque de eso se trata, ¿no? Entonces, estamos haciendo el ejercicio de decir, bueno, esa no es una carta de Juan, que él se presenta como el anciano a Gallo, sino una carta del anciano de días de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, él comienza a hacer un recorrido, básicamente los anhelos en el corazón de que seas prosperado en tantas cosas, del regocijo que da el recibir noticias tuyas de que andas bien, que andas en la verdad, de que te conduces bien cuando llega algún hermano y todo eso, que lo encaminas. Bueno, una cantidad de cosas que él está diciendo, y también de 4 aspectos bien delicados, negativos, de las que uno tiene que cuidarse si es que uno hace parte de un liderazgo, digámoslo así, o algún papel de la iglesia en el cual uno tenga que que hacer. No sea líder, pastor. No, o sea, exacto. Pero digamos que todos los que estamos en la iglesia, cuando uno recibe gente, mire, porque a veces la gente cree que las visitas en la iglesia son responsabilidad del pastor, ¿no? O de los ujier, ¿no? Todos, realmente, porque mire, ¿quién pare ovejas? Las mismas ovejas, ¿no? Sí. O sea, las ovejas paren ovejas, ¿no? Entonces los pastores, obviamente a veces, y sobre todo, es como que yo me reuniera en la iglesia con todo el cuerpo pastoral, mire. O sea, me tengo que reunir conmigo mismo, ¿me entiendes? Entonces, ahí es importante siempre cuando saberlo, dices ¿no? tú de las visitas, que cada una, porque ellas se sientan solitas, sería bueno que uno se sentara al lado o preguntara algo, no para chismear, sino, o si tienes Biblia, sentarse como dicen aquí, a la par, hacer un acompañamiento. Y como dices tú, no solamente es el papel tuyo, ni la sugier, sino cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad, ¿sí me entiende? Ok, bueno, entonces ahorita vamos a los consejos que Juan le dio a Gallo, consejos que Dios nos da a nosotros. Versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios, ¿no? Entonces, obviamente, él da este consejo después de que veníamos hablando de ese famoso Diótrefes, que, bueno, era todo un bicho, era toda una ficha. Entonces, le dice, no imites lo malo, sino lo bueno, ¿no? Entonces, no sigas a ese tipo de personas. O sea, nosotros estamos en una sociedad, Mile, en que hay mucha tendencia a estar imitando lo demás, ¿no? O sea, hay muchas iglesias que se han desviado precisamente por imitar lo que otras hacen. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienen una falsa prosperidad, ¿no? Entonces se salen de los caminos de Dios, de la doctrina de Cristo, para ir a imitar otras cosas que según ellos les funciona más, pero no, es decir, no imites lo malo, imita lo bueno, ¿no? O sea, ten un punto de referencia. El mejor punto de referencia que uno puede tener es la palabra, la Biblia, ¿no? Básicamente, no sigas el camino de los demás, o sea, sigue el camino que ya está trazado, el camino de Dios, los pensamientos de Dios, pero para eso hay que conocerlo. Entonces, primer consejo que el Señor nos da en esta carta es, no imiten lo malo, imiten lo bueno. Ahora, y alguien podría decir, pastor, ¿y qué es lo bueno? Bueno, metas a la palabra. Sí. Al Señor le decían, hey, ¿lo que tú enseñas es de Dios o no es de Dios? Él decía, bueno, el que quiera saber si lo que yo enseño es de Dios, pues métase a la palabra y usted va a saber si lo que yo hablo, eso no es de Dios, ¿no? Versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún en la verdad misma, ¿no? Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Entonces, qué importante, ahí está mencionando Juan, o el anciano, a otra persona, a Demetrio, ¿no? Del cual hay un buen testimonio. Mire la importancia de tener un buen testimonio. El testimonio trasciende, ¿no? No solamente a la gente que lo conoce a uno cercanamente, sino en la misma iglesia, la imagen. El testimonio le da a uno imagen y la imagen le da autoridad a uno para que uno pueda hacer las cosas, ¿no? Entonces, básicamente, y cuando uno tiene un buen testimonio, una buena imagen, una buena identidad, integridad, la gente lo puede recomendar a uno. Sí. Juan está recomendando a Demetrio, ¿no? Entonces, que nosotros podamos también ser recomendados, digámoslo así, porque tenemos un testimonio que nos respalda como tal, y que la palabra obviamente sea la que nos respalde, ¿no? Amén. Versículo 13-15 dice, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma, porque espero verte en breve, y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos y a cada uno en particular. Esa es la despedida como tal, ¿no? Obviamente, si Dios nos está escribiendo esta carta, Él dice,
yo espero verte pronto. Entonces yo, ay, pastor, me voy a morir. Bueno, no sabemos, no sabemos cuándo, pero va a llegar un momento en que vamos a estar cara a cara con el Señor. Sí. Ahora, la pregunta del millón es, cambiarnos nuestro ¿estamos corazón. preparados o no, Mili? Ajá. ¿Estamos preparados para ese encuentro? Por eso la palabra dice, prepárate para tu encuentro con el Señor. Vamos. Así como uno se prepara para muchas cosas, si hay algo en lo que hay que prepararse en esta vida es para nuestro encuentro personal con el Señor. Amén, Entonces, así es. ahí está diciendo él, bueno, hay tantas cosas que quisiera escribirte, pero no, mejor espero yo que las hablemos verte cara a cara, ¿no? cara a Entonces, cara. preparémonos para ese encuentro, es quizás el encuentro más importante que nosotros podamos tener y tenemos que prepararnos, ¿no? Así Y entonces es. en línea todo eso, bueno, ahí termina la carta, obviamente, que ya la recorrimos, pero quería complementar en estos minutos que me quedan en dos aspectos importantes en los que uno tiene que cuidarse, ¿no? Parte de eso, ¿no? Porque es las cartas en general que escribían los apóstoles a sus iglesias con todo ese amor, son esas advertencias siempre elogiando algunas cosas, pero siempre no faltan las advertencias, y más ahora en esos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, tiempos que son muy peligrosos. Complicados. La misma palabra dice que los días son malos y que la maldad aumenta como tal. Y entonces ahí quería apoyarme en un consejo de Pablo a Timoteo, que también era una persona a la que Pablo tenía en alta estima, y le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oigan, ¿no? Entonces, dentro de las cosas que hay que cuidarse, porque ¿qué es cuidarse, no? Para que usted vea la definición, cuidarse es preocuparse una persona de su propio bienestar, mantenerse alejado de un peligro. Eso es cuidarse, ¿no? Y entonces, en línea a eso, existen 1000 peligros que nos acechan en este sistema en el que vivimos, muchos de ellos naturales, pero muchos de ellos espirituales también, ¿no? Y lo más triste en eso es que hay un peligro valga la redundancia, hay un peligro que es el más peligroso, mira, que son aquellas cosas, el peligro de las cosas que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Sí. Ahí es donde está, por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿no? Yo sé que alrededor hay muchos peligros, pero Timoteo, Cuídate de ti. cuídate de ti mismo. Usted que me está Cuídate escuchando, primero. hay muchas cosas de las cuales cuidarse alrededor, Ujú. pero cuídese de usted mismo y cuídese de la doctrina. Acuerde que la doctrina es lo que lo alimenta a uno, es lo, Sí, la es lo que, enseñanza es lo que que está nos instruye recibiendo. como tal, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es que Santiago decía, mire, que de dónde es que vienen los grandes pleitos de uno, Sí, si no es de uno nosotros mismo, ¿no? mismos, sí. De nuestra propia mente, de nuestros propios miembros que están ahí batallando como tal. Batallando. Entonces hay que cuidar, por eso la palabra dice que hay que santificar a Dios, ¿sabe primeramente dónde? En nuestra mente. En nuestra mente. En Santifica nuestra a Dios en tu mente. ¿Por qué? Porque tal cual es nuestra mente, tal cual son nuestros pensamientos, eso es lo que nosotros Sí, somos como tal, ¿no? reflejamos, eso es lo que reflejamos. Eso es lo que nosotros somos, ¿no? Entonces hay que cuidarse de eso, hay que cuidarnos de nosotros mismos. Y hay gente que no se conoce, pastor, Sí, internamente. sí, hay gente que no se conoce. Ajá. Y bueno, y adicional de cuidarnos de nosotros mismos, o sea, Sí. cuídese de lo que usted oye, lo que usted ve, lo que lo Eso. alimenta su No se mente, cuídese contamine. de eso, o sea, no contamine su mentecita, ¿no? Cuídese de eso. Pero también dice, cuídese de la doctrina como tal, las enseñanzas que usted recibe, ¿no? Básicamente eso. Uf. La doctrina que lo que usted está oyendo. Hay mucha gente, mire, que Sí. hay mucha gente que puede tener un buen corazoncito, pero escucha tanta cosa, mire, que uno dice, ¿qué hace esa gente escuchando tanta cosa como tal? ¿Qué Ujú. hacen escuchando eso? Las malas conversaciones corrompen, o sea, eso no lo menosprecie como y sabe tal. que eso lo que trae son dudas, pastor, comienzan a dudar. Claro que sí, o sea, Sí. imagínate, entonces, pelee la buena batalla. ¿Y sabes cuál es la buena batalla? La de la fe. La de la fe, le de decía la Pablo a fe. Timoteo, la de la fe. La de O la sea, fe. esa batalla de la fe, la batalla de la fe, ¿qué es? Una batalla de conceptos. Sí, O sea, lo que yo creo contra lo que me quieren hacer creer, ¿no? Así es, así Y volvemos a los tiempos, Mile, porque la humanidad es la misma, volvemos a los tiempos en que el enemigo le decía a Eva, ¿con que Dios te ha dicho eso? Entonces ahorita le dicen a uno, no pareo, ¿con que ¿verdad? Dios le ha dicho que hay que vivir en santidad? No. ¿Quién dijo eso? Si solo Dios es santo, Sí, ¿quién va a vivir en nosotros santidad? Ya estamos sellados, ya estamos listos. Esa es la batalla de la fe, ¿no? Sí. Pero es bueno que usted que me está escuchando entienda, Ujú. así como los constructores, mire, los que saben de construcción, cuando quieren ver si algo está derechito y todo eso, utilizan una herramienta Así es. que se llama una plomada, Una plomada. para saber si todo está bien cuadradito. Sí, sí. Nosotros vamos a ser probados en la plomada de Dios. Ay, sí, Pastor, ¿y a estamos- dónde está eso? Amós 7:7. Dice, me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil.
Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Dice, Sí. los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados y me levantaré y con espada sobre la casa de Jeroboam. Entonces vamos a ser Un equilibrio. no solamente pesados también, Sí. sino que vamos a ser medidos con la plomada de Dios, mire. Qué duro, ¿Me entiende? qué Entonces hay que aprovechar los tiempos. Cada vez va a ser más complicado. Sí. Porque lo triste, dice la palabra, como dice Amós 8, versículo 11, lo triste es que dice la palabra que van a venir días, mire, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino el oír la palabra, La de palabra Jehová, del ¿no? Señor. Irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, andarán errantes buscando la palabra y no la Buscando. encontrarán. Así es. Ahora usted dirá, usted que está ahí, pastor, ¿y ya estamos en esos tiempos? Sí. Estamos entrando en esos tiempos. Sí. Todavía no estamos ahí porque yo creo que la palabra todavía está a la mano. Todavía hay el remanente donde que se predica la sana palabra, la Biblia está al alcance de la gente. Hay tantas formas de que uno tiene acceso a la palabra de Dios, pero cada vez es menos buscada, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas cuando hablábamos no, del ya está. espejo? Que la Biblia es Ahí un espejo donde cada vez la gente se ve menos. se ha cauterizado el corazón de las personas. Pero pastor. cada vez se están levantando más y más generaciones que no conocen a Sí, Dios. exacto. O que conocen a un Dios de la Así, religión, de mire. la religión. Como el de las películas esa de... Es amor, amor, amor. Esa y que película es de amor. Moisés que parecía Conan el Bárbaro ahí con una espada. O Noé que para poder hablar con Dios tenía que fumarse yo no sé cuántos cigarrillos de olor salvaje como le hablan, ¿no? Pero bueno, eso es lo que le están vendiendo a las generaciones de ahora. Todavía no estamos en estos tiempos, pero cada vez está siendo más difícil encontrar lugares donde se predique la palabra del Señor, la sana doctrina, Así tal cual es. como está, sin cambiarle absolutamente nada, sin adornar absolutamente nada, ¿no? Así es. Cada vez estamos más cerca de esos tiempos, pero aprovecha ahora. Por eso es que el Señor dice, búsquenme ahora. Búsquenme ahora que me pueden encontrar, porque va a llegar un tiempo, Mili, Donde ya no los van a donde ya no va a haber tiempo, Sí. donde la gente va a querer ir de norte a sur, de este a oeste buscando, y ya no va a haber tiempo. ¿Por qué? Porque hay que saber identificar los tiempos y hay que disfrutar los tiempos. Disfrutemos ahora, Ujú. que tenemos un Padre amoroso, un Padre que nos quiere Exacto, que tenemos corregir, vida, que tenemos que salud. quiere que ahora que estamos Ajá, vivos, que- mire, nos aseguremos, cuando Él dice, quisiera escribirles más, pero Sí. no, mejor voy a yo lo- esperar Cara a cara. y lo hablamos cara a cara. Cara a cara. Pero no desatendamos las indicaciones que nos da, ¿para qué? Para que ese encuentro se pueda dar, ¿no? Sí. Por eso el Señor dice, buscadme Y viviréis. y viviréis, ¿no? Ujú. Esa era la carta de amor que traíamos hoy en este Y Día del hay un Padre. disco miren. ahí de ese. Sí, buscadme Buscadme y y viviréis, viviréis. ¿no? Como tal. Pero bueno, vamos a aprovechar estos minutitos, mire, para orar, para darle la oportunidad a tanta gente que nos ha A escuchado tanta y que gente. probablemente muchos se hayan empezado y digan, no, pastor, no pasé el primer versículo. ¿Cuál? El que usted dice que Dios me ama, porque ahí no clasifiqué, pastor. Escuché lo demás por ver, pero no pasé el primero, porque yo creo que Dios no puede amarme. ¿Por qué? Porque es que yo no lo amo, pastor. Yo no Sí. guardo la palabra, yo no tengo ninguna relación con Él, yo no le he entregado mi vida a Él, o si le he entregado mi vida, o voy a una Sí. iglesia cristiana, Ah, pero realmente a mí no me interesan las nada, cosas de Dios, o sea, nada, me soy da- indiferente a Él, a sus Sí. sentimientos, ¿da? Entonces no pasé el primer versículo, pastor, tristemente no puedo decir que Dios me ama y me ama en la verdad, porque ni siquiera la conozco, la verdad, no conoce nada, o sea, vivo una religión, pastor, entonces voy a aprovechar esta oportunidad, entonces para todas aquellas personas que usted se quedó ahí tirado en algunos de esos versículos, porque digan, sí, yo creo que Dios me ama, pero pastor, cuando dice que está contento de mi caminar, no, Dios no, ahí, hasta ahí llegué, Hasta pastor, ahí no, llegué, ¿me hasta entiende? ahí Entonces, para todas llegué. aquellas personas que esta carta los ha pesado y que usted necesita entregarle su vida a Cristo, usted necesita marcar un antes y un después en su relación con Él, ahí donde está, dígale, Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor. He sido pesado con esta carta de amor que tú has enviado, que tú has escrito, Señor, y hoy entendí que realmente no te amo, Señor. Por más que diga que sí, pero mis hechos lo niegan, Señor. Por más que mi boca te proclame, mi corazón está lejos de ti, Señor. No te amo, Señor. Y eso explica tal vez el estilo de vida que llevo, una vida llena de engaño, de tristeza, de miseria, Señor. Pero no más. Arrepentido, arrepentida como nunca antes, esta noche clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy
yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, porque quiero conocerte, quiero caminar contigo, Señor. Quiero fortalecer ese lazo de amor contigo, Señor. Quiero tener tus pensamientos, quiero caminar como tú caminaste. Quiero que a mí haya el mismo sentir que hubo en ti, Señor. Y que eso me permita ser un testimonio vivo para todas aquellas personas que me conocen. Y esas personas también puedan saber que hay poder en ti, Señor, y en tu palabra para transformar vidas, Señor. Bendigo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Así es. Buenas noches para todos y esta semana muchas bendiciones. Cuídense mucho. Un abrazo para todos los padres. Espero que hayan pasado un lindo día. Próximo domingo, si el Señor lo permite, 8 de la noche, aquí en la 105.9 de la FM, Radio Urbano, la emisora que bendice no solamente a Costa Rica, sino al mundo entero. Hasta entonces. Feliz noche. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.